tardes. Buenas tardes. No sé si este micrófono, deje ver si está funcionando. Este es el que está funcionando. Perfecto. Bueno, me alegra ver un grupo tan numeroso de personas aquí esta tarde. Gloria a Dios. Amén. Esperamos que entre semana se mantenga la asistencia. Yo sé que va a ser más difícil por el asunto del trabajo y creo que algunos salen del trabajo un poco tarde, algunos a las 7, otros a las 8, pero esperamos que el Señor pueda agilizar los pasos de todos para que podamos venir y estar aquí para las presentaciones entre semana. Quiero agradecer al coro femenino o al cuarteto femenino por esa linda música. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo creo que así cantan los ángeles. Amén. Amén. Algún día el Señor me va a dar la capacidad de cantar bien, porque si yo cantara aquí ahora no quedaría ni uno presente. Hemos tenido nuestra oración. Yo veo algunos espacios aquí abiertos, veo algunas personas paradas atrás. Si es posible, podemos apretarnos un poquito en estos asientos en este lado para dejar algunos espacios por si acaso alguien de los que están allá atrás desea sentarse para estar cómodos. Hay algunos espacios allí, vamos a esperar un momento hasta que los que estén interesados puedan venir a sentarse para estar cómodos. Bien, parece que los que están atrás prefieren quedar separados. Cuando sepan que vamos a estar aquí hasta medianoche, tal vez. No se preocupen, no vamos a estar hasta medianoche. 11:30 tal vez, no medianoche. Bueno, lo que primero que queremos hacer es repasar lo que hemos estudiado en nuestros primeros 3 temas, o 2 temas. Este es el tercero. Y quiero repasar solo un punto del primer tema que tratamos ayer en el culto divino, en la mañana. ¿Por qué vino Jesús a esta tierra? ¿Cuál fue la razón primordial por la cual vino acá? Para vindicar el carácter de Dios. En el proceso de salvar al ser humano, el Señor Jesucristo está vindicando, exonerando o justificando el carácter de Dios. Está limpiando las acusaciones que Satanás ha hecho contra Dios. Ahora, no voy a hacer más preguntas, pero quiero repasar lo que estudiamos en el tema de anoche, porque es fundamental para lo que vamos a analizar en el tema de esta noche. Anoche mencionamos que el Señor Jesucristo creó a todos los seres humanos. No hay ni un solo ser humano en este planeta que Jesús no haya creado. Cuando creó a Adán y Eva, como todos descendemos de Adán y Eva, el Señor Jesucristo nos creó a todos, porque todos descendemos de nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Y como el Señor Jesucristo creó a todos los seres humanos, Él es responsable de nuestra existencia. No es responsable de nuestro pecado. Nosotros somos responsables de eso. Pero el Señor Jesucristo es responsable de nuestra existencia porque nosotros no pedimos existir. Él es responsable de que nosotros existamos. Ahora, anoche estudiamos también que la ley de Dios exige absoluta perfección. Es decir, la ley no admite ni siquiera un desvío de ella. La ley dice, obedece perfectamente y vive. Si no obedeces perfectamente, estás en problemas. Es decir, la ley de Dios exige absoluta y completa perfección. Y la ley dice, si tú no me ofreces la perfección que yo pido, entonces eso es pecado. Porque el pecado es transgresión de la ley. Y la ley dice, si tú transgredes mis principios y pecas, el resultado es la muerte.
Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Ahora, hay un problema muy serio aquí. Porque la Biblia nos dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Es decir, nosotros no tenemos perfección para ofrecerle la ley. Y como resultado de la ley dice, todos ustedes son pecadores. Y como todos son pecadores, tienen que sufrir la muerte. Eso nos pone en una situación muy difícil. Porque ¿quién quiere morir aquí? Yo no sé si alguien va a levantar la mano, pero yo no quiero morir, yo quiero vivir. Pero todos estamos bajo sentencia de muerte. Ahora yo pregunto, ¿tenía Dios que cumplir su palabra? Si Dios dice la paga del pecado es muerte, ¿hay que pagar el pecado con muerte, sí o no? Si Dios dice que la ley exige absoluta perfección, ¿Dios espera que sea así? ¿Que le ofrezcamos eso a la ley? Claro que sí. Y mencionamos anoche que el diablo puso a Dios entre la espada y la pared. Porque Satanás le dijo a Dios, mira, si tú no castigas al hombre con muerte, tú eres mentiroso, porque tú dijiste que si el hombre pecaba iba a morir. Pero por el otro lado, si tú castigas al hombre con muerte, tú no lo amas, porque como un Dios de amor va a destruir a sus criaturas. Es decir, Satanás puso un conflicto entre el amor y la justicia de Dios. Si no castigas, no eres justo. Y si castigas, no eres amor. Ese fue el dilema en el cual Satanás puso a Dios. Es decir, nosotros no podemos ofrecerle a la ley perfección, ni queremos ofrecerle a la ley la muerte. Entonces la pregunta clave es, ¿cómo podríamos librarnos de la situación en la cual nos encontramos? ¿Cómo le podemos ofrecer a la ley absoluta perfección? ¿Y cómo le podemos ofrecer a la ley la muerte sin necesidad de morir para siempre? La respuesta se encontraba en Jesús. Aquel que creó a todos podía ofrecerse para vivir en lugar de todos. Y podía ofrecerse para tomar la pena de muerte de todos sobre él. Es decir, como Él nos creó a todos, Jesús podía decir, mire, todos los que yo creé, que están bajo sentencia de muerte porque no le pueden ofrecer a la ley la perfección que la ley exige, yo ofrezco ir al planeta Tierra y yo ofrezco vivir la vida que la ley les exige a ellos. Y luego, después de vivir la vida que la ley les exige a ellos, yo estoy dispuesto de tomar todos los pecados de ellos sobre mí y sufrir la muerte que les corresponde a ellos. Imagínense eso. El Creador viniendo a la tierra para vivir la vida que nosotros debemos vivir y sufrir la muerte que nosotros debemos morir. En nuestro lugar. Como nuestro sustituto, como nuestro garante. Pero había un problema. Y es que la Biblia nos dice que aquella persona que iba a rescatar el patrimonio perdido, es decir, la tierra la perdimos como nuestra heredad cuando pecamos, Satanás la robó. Y para recuperar la libertad, porque nos vendimos al pecado, el que iba a hacerlo tenía que pagar un precio, pero tenía que ser miembro de nuestra familia. ¿Recuerdan que estudiamos eso anoche de Levítico 25? Donde dice que el que iba a redimir, el que iba a pagar el precio para rescatar la propiedad que se había vendido, tenía que ser un familiar cercano. Y el que iba a librar al que se había vendido a servidumbre, tenía que ser un familiar cercano. Y el problema es que nosotros no teníamos en la raza humana ningún familiar cercano que no fuera esclavo y que no hubiera vendido el patrimonio. Es decir, dentro de la raza humana no había nadie que pudiera pagar el precio para rescatar el patrimonio y para rescatar la libertad, porque todos nos hicimos esclavos y todos vendimos nuestra herencia, porque todos pecamos. Necesitábamos a un pariente cercano que viniera a redimir lo que se había perdido. Ahora, ¿quién fue ese pariente cercano?
Jesús. Pero yo pregunto, antes de que el Señor Jesucristo viniera aquí a la tierra para encarnarse, ¿Él era nuestro familiar cercano? No. ¿Él pertenecía a otra familia? ¿A cuál familia pertenecía él? A la familia de la deidad. Yo no pertenezco a esa familia. Yo pertenezco a la familia humana. Él pertenecía a la familia de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como no era miembro de nuestra familia, Él no podía redimir lo que se había perdido. Por eso es que Jesús decidió encarnarse. Por eso Jesús decidió tomar sangre de nuestra sangre, carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso. Decidió convertirse en nuestro familiar tomando la naturaleza humana. Para que Él pudiera, como ser humano, como familiar cercano, rescatar el patrimonio perdido y para librarnos de la servidumbre del pecado. Para eso se encarnó Jesús. Porque nos dimos cuenta en nuestro tema de anoche que es muy extraño. Jesús era el padre de David y el hijo de David también. Ahora eso está raro, porque yo le digo, el hijo mío, yo no puedo ser el padre de mi hijo y el hijo de mi hijo. Es una imposibilidad. Pero con Jesús sí. Porque Jesús era el padre de David porque lo creó. Y era el hijo de David porque como hombre descendió de él. Lo mismo se dice de Abraham. Jesús es simiente de Abraham, lo dice en Mateo 1 y el versículo 1. Pero Jesús también dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, Jesús es el padre de Abraham y es también el hijo de Abraham. Y usted dice, ¿cómo es que puede ser Jesús el padre de Abraham y el hijo de Abraham? Es el padre de Abraham porque es Dios. Y es el hijo de Abraham como ser humano. Se incorporó en la raza humana para ser nuestro familiar cercano, para poder vivir la vida que la ley nos exige a nosotros y para morir la muerte que nos corresponde a nosotros. Porque fíjense una cosa, si Jesús hubiera venido como Dios, ¿de qué hubiera valido vivir una vida perfecta? ¿Dios puede ser tentado? No. ¿Dios puede pecar? No. Así que si Jesús viene como Dios y dice, yo te vencí, le dice a Satanás, Satanás le dice, eso claro, pues Dios no puede ser tentado y Dios no puede pecar. Así que tuvo que incorporarse como ser humano para que pudiera ser tentado y para que pudiera vencer cada tentación como ser humano. Porque el ser humano sí puede ser tentado. ¿Dios puede morir? Dios no puede morir. Así que si Jesús hubiera venido a este planeta como Dios, no hubiera podido morir. Así que para que Jesús pudiera vivir la vida que se nos exige a nosotros y para morir la muerte que la ley nos exige a nosotros, Jesús tenía que incorporarse a la raza humana, tenía que llegar a ser carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso, para que pudiera ser tentado y vencer y para que pudiera cargar nuestros pecados y morir. ¿Les quedó claro? Es sencillo, no es complicado. Así que el Señor Jesucristo vino y armó su carpa acá. Estábamos estudiando anoche el campamento. ¿Dónde comienza el santuario? No comienza en el atrio, comienza en el campamento. Jesús, antes de ir a la cruz, vivió una vida perfecta. Nunca pecó, como estudiamos anoche. Fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, dice la Sagrada Escritura. Era la víctima sin defecto y era el sacerdote sin defecto. Su vida perfecta es lo que representa el Cordero sin mancha, el Cordero sin mácula. Jesús vivió una vida perfecta y la vivió en lugar de todo ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta Tierra. La vida de Jesús la vivió por todos los seres humanos, sin excepción. No significa que esa vida va a contar en lugar de cada ser humano, pero la vivió para cada ser humano. Ahora, esta noche lo que queremos hacer es seguir a Jesús del campamento al atrio.
El atrio del santuario era un patio. Y al entrar por la puerta del patio, uno encontraba el altar del sacrificio. Ahí era que se sacrificaban los animales y luego se colocaban sobre el altar y los animales eran consumidos por el fuego que Dios había llovido originalmente sobre el altar. Y luego, después de ese mueble, del altar del sacrificio, que representa la muerte de Cristo Jesús, porque ahí se sacrificaban diferentes clases de animales, toros, machos cabríos, ovejas, corderos, se sacrificaban allí, representaba la muerte de Cristo en la cruz. Luego después seguía otro mueble que se conoce como el lavacro, o la fuente. Era un mueble que tenía agua. Y el sacerdote, después de ofrecer el sacrificio, quedaba manchado con la sangre del sacrificio. No podía entrar a ministrar ante Dios de esa forma. Tenía en primer lugar que lavarse de todo vestigio de la muerte. Interesante, ¿verdad? Tenía que lavarse de toda seña, todo vestigio, toda mancha de muerte tenía que dejar atrás. Para luego, después de lavarse, entrar a ministrar en el lugar santo del santuario, de lo cual vamos a hablar mañana, Dios mediante. Es decir, esta noche queremos hablar de la muerte de Cristo, representado por el altar del sacrificio, y queremos hablar de la fuente o del lavacro que vamos a encontrar que representa la resurrección de Cristo Jesús. Así que vamos a ver qué representa primero el altar del sacrificio. Para eso vamos a Éxodo 12, vamos a ver varios versículos. Éxodo, el capítulo 12 y los versículos 5 y 6. Y quiero decirles, mis hermanos y apreciadas visitas, que cuando Cristo murió por los pecadores, Él compró el regalo de la salvación para todo ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta Tierra. Es decir, la muerte de Cristo fue por todos como su vida fue por todos. No significa por eso que todos se van a salvar. Tenemos que venir mañana, porque mañana en la noche vamos a hablar de cómo reclamamos la vida y la muerte de Cristo individual y personalmente, porque hay que reclamarla personalmente. Usted tiene que reclamar la vida y la muerte de Él. Si no, de nada cuenta. Es decir, la provisión está allí, pero usted tiene que reclamar la provisión. Eso lo vamos a estudiar en nuestro tema de mañana en la noche. Ahora, noten Éxodo 12, 5 y 6. Éxodo 12, 5 y 6. Está hablando del Cordero Pascual y quiero que noten dos cosas aquí. Una la estudiamos anoche y esta noche vamos a estudiar la otra. Dice, el animal será ¿cómo? Sin defecto. El animal será sin defecto. Esa es la vida perfecta de Jesús. Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y ahora viene el segundo punto. Dice, ¿y lo qué? Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Dos aspectos del cordero. Primero, tenía que ser sin mancha o sin mácula, sin defecto. Y en segundo lugar, cuando se cercioraba que no tenía defecto, entonces el animal se sacrificaba. Ahí tenemos la vida de Cristo y su muerte. Vamos a Levítico 17:11. Levítico 17:11. Hay un detalle muy interesante aquí. ¿Quiénes ofrecían los sacrificios sobre el altar? Los sacerdotes. Pero piensen lo que dice este versículo tan interesante. Levítico 17 y el versículo 11. Dice, aquí está hablando Dios, porque la vida de la carne en la sangre está. Y ahora fíjense lo que dice Dios. Y yo os la he dado. ¿Quién dio la sangre? Dios. Yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar. ¿Quién fue el que dio la sangre que se colocaba sobre el altar? Dios. Y usted dice, pero el sacerdote era el que sacrificaba el animal. Sí, pero el sacerdote representaba a Cristo Jesús. Por eso Dios dice, yo he dado el sacrificio sobre el altar. Ahora vamos a 1 Juan 2:2. ¿Por cuántas personas ofreció Jesús su sacrificio?
Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 2. Dice lo siguiente. Este es un texto muy bien conocido. Y Él, es decir Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. ¿Y solo por los nuestros? No. Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de Gran Canaria. Gran Canaria también. No solamente por los nuestros, sino por cuáles, sino también por los de todo el mundo. ¿Por cuántas personas murió Cristo? Por todo ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta Tierra. Jesús compró el regalo de la salvación, sin excepción. Ahora vamos a 2 Corintios 5:21. Estamos estudiando sobre el altar del sacrificio, la muerte de Cristo Jesús. 2 Corintios 5:21 tiene otra vez los dos aspectos de Cristo: la vida perfecta de Cristo y la muerte de Cristo. Están los dos puntos allí. Quiero que noten. Este es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. 2 Corintios 5:21. Están los dos aspectos: su vida perfecta y su muerte por el pecado. Dice: al que no conoció pecado, ¿qué aspecto de Jesús es eso? Al que no conoció pecado, su vida perfecta, ¿verdad que sí? Al que no conoció pecado, ahora escuchen lo que dice: por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? ¿Quién colocó sobre Jesús los pecados nuestros? Dios el Padre. Lo vamos a leer en un momento, en Isaías 53. El que no conoció pecado, que es Jesús, alguien lo hizo pecado. Alguien lo hizo pecado. ¿Y con qué propósito lo hizo pecado? Fíjense lo que dice: al que no conoció pecado, su vida perfecta, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, le cargó nuestros pecados y por eso tuvo que morir, ¿verdad que sí? Ahora fíjense por qué razón dice: para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en Él. ¿Están captando lo que está diciendo ese versículo? Poderoso. Dice que Jesús no conoció pecado, pero Dios lo hizo pecado para que nosotros pudiésemos ser justos en Él. Para que su vida fuera colocada en lugar de nuestra vida y su muerte fuera colocada en lugar de nuestra muerte. El que no conoció pecado, que vivió una vida perfecta, Dios lo hizo pecado para que nosotros pudiésemos comparecer ante el tribunal de Dios y decir: soy inocente, no porque yo soy inocente, sino porque Cristo Jesús vivió la vida y murió la muerte que yo debo vivir y yo debo morir. Qué buena nueva es esa. Ahora vamos a Isaías 53 y el versículo 3 al 6. Después que Jesús vivió su vida perfecta, ahora fíjense qué interesante. Jesús vivió su vida perfecta y sin embargo murió. Jesús no pecó y murió. Eso está raro, porque la Biblia dice que la paga de qué es la muerte. La paga del pecado es muerte. Pero Jesús no pecó y murió. ¿Por qué es que Jesús, aunque no pecó, murió? Porque Jesús estaba cargando los pecados nuestros. Fueron colocados sobre Él y entonces Él sufrió la muerte que nos correspondía a nosotros. Porque técnicamente no debería haber muerto, porque Él era inocente y perfecto. Él le ofreció a la ley lo que la ley exige: perfección. Y si le dio a la ley la perfección que la ley exige, entonces la ley dice: mira, si tú me obedeces perfectamente, vida. Y Jesús obedeció perfectamente y la ley le dice muerte. ¿Pero por qué razón? Porque Él estaba siendo castigado no por los pecados de Él, sino los nuestros. Nuestros pecados le fueron imputados, le fueron acreditados, le fueron puestos a su cuenta. Ahora fíjense, Isaías 53, 3 al 6. Es una profecía mesiánica que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora escuchen esto, hay una palabrita clave aquí. Ciertamente llevó
Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado. Ahora fíjense quién colocó los pecados sobre Él. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de quién? Por herido de Dios y abatido. ¿Quién fue el que lo hirió? Dios. Dice, ¿cómo es que Dios hirió su propio hijo? El Padre hirió su propio hijo. Porque el Padre estuvo dispuesto de que Jesús cargara la pena que nos corresponde a nosotros. ¿Qué padre haría eso? ¿Saben algo? Dios el Padre nos ama tanto a nosotros como ama a su propio hijo. Porque estuvo dispuesto de dar a su hijo para salvarnos a nosotros. Estuvo dispuesto de entregar a su hijo para que nosotros nos pudiéramos salvar. Dios nos ama tanto a nosotros como ama a Jesús. Ahora sigue diciendo aquí en el versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, ahora escuchen, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó en Él el pecado? El Padre. Imagínense eso. Qué gran... Satanás había dicho que Dios es egoísta. ¿Qué egoísta? Ni que pan caliente. Si no escatimó a su propio hijo. Satanás había dicho que Dios lo que quiere es que la gente le sirva nada más. Y ahora manda a Jesús para servir. Está dando una revelación de lo que es realmente Dios. Satanás dijo, no se puede guardar la ley. Jesús la guardó. Satanás dijo, tú no puedes perdonar al pecador y ser veraz. Fíjense que Jesús sufrió el castigo. La justicia de Dios quedó satisfecha porque el pecado fue castigado, pero fue castigado en Jesús, no en nosotros. De esa manera Dios mostró su justicia y mostró también su misericordia y su amor. La justicia y el amor se besaron en el Calvario. Así que dice, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es decir, después de vivir su vida perfecta y ofrecerle perfección a la ley, alguien tenía que pagar por nuestros pecados. No era suficiente ofrecer una vida perfecta. ¿Y la vida imperfecta qué? Hay que castigarlo. Y por lo tanto el Señor Jesucristo dijo, Padre, yo voy a vivir la vida que ellos deben vivir, y después de eso tú me cargas todos los pecados de ellos, y entonces yo voy a morir la muerte que le corresponde a ellos en lugar de todos ellos. Esa es la gloria del Evangelio. Es algo hermoso. Vamos a Gálatas 3, 13 y 14. Gálatas 3, 13 y 14. Este es un texto muy interesante. Muchos cristianos usan mal este texto. Dice allí, Cristo nos redimió. Esa palabra redimió que se usa allí es la misma palabra que vimos ayer, goel. Significa rescatar pagando un precio. Es el principio de la casa de empeño. Nosotros todos nos empeñamos. Todos nosotros estábamos en la casa de empeño del diablo. Y el diablo dice, ¿quién va a pagar el precio para comprarlo de regreso? Jesús dice, yo lo voy a hacer. Y Jesús vino y pagó el precio, redimió, que es lo que significa la palabra aquí. Jesús pagó el precio y le dijo a Satanás, devuélveme mi mercancía. Son míos, no son tuyos. Así que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y saben lo que dicen algunos cristianos? Dicen, la ley es mala porque la ley nos maldice. No. La ley no es mala, los malos somos nosotros. Yo les doy una ilustración.
Supongamos que llegamos a una esquina donde hay un semáforo y el semáforo está en rojo y nos comemos el semáforo. Y viene un guardia, ¿cómo le dicen? Guardia civil. Policía. Viene un policía y el policía dice, te voy a poner una multa. Y yo le digo, pero señor policía, ¿por qué me va a poner la multa? Ah, porque usted transgredió la ley, usted desobedeció la ley. Y yo le digo, señor policía, quite la ley porque la ley me maldijo. ¿Qué le parece? Ridículo. ¿Por qué es que la ley del semáforo me maldice? Porque desobedecí la ley. La culpa no la tiene la ley, la culpa la tengo yo. Así que cuando dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley nos maldice porque desobedecimos la ley. La ley es santa, justa y buena según la Biblia. Los malos somos nosotros. ¿Y cómo nos redimió Jesús de la ley? De la maldición de la ley. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Qué tremendo concepto. ¿Cuál era la única forma en que Cristo nos podía redimir de la maldición de la ley? La ley nos maldice porque somos pecadores. Jesús tuvo que hacerse maldición. Eso lo que significa que Jesús tomó los pecados. Y él dijo, ahora yo voy a dejar que la ley me maldiga a mí, porque yo tengo todos los pecados de ellos, ahora voy a dejar que la ley me maldiga a mí, en vez de maldecirlo a ellos. Así que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y ojalá tuviera tiempo de ampliar ese punto, porque eso viene del libro del Deuteronomio, cuando se colgaba gente fuera del campamento. Hay un simbolismo, necesitaba ya 1 hora para exponer nada más ese punto. Ahora, ¿con qué propósito fue que nos redimió de la maldición de la ley? Colgado en un madero. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es decir, Cristo tomó la maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición. Él tomó nuestra maldición para que pudiéramos recibir su bendición. Ahora vamos a 1 de Pedro 2, 23 y 24. 1 de Pedro 2, 23 y 24. Aquí está otra vez claramente definido que Jesús le fueron imputados nuestros pecados, le fueron atribuidos, acreditados. No eran de Él, le fueron imputados. Dice allí en 1 de Pedro 2, 23 y 24, a quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó, ahora escuchen, aquí viene la parte clave, quien llevó él mismo, ¿qué cosa? Nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Los pecados de quién llevó? Los nuestros. Para que nosotros, ahora escuchen, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿y por qué estamos muertos a los pecados? Porque Jesús cargó la muerte. ¿Sí me están entendiendo o no? Cuando Cristo murió, nosotros morimos, porque Él nos representó a todos. Así que dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, porque estamos en Cristo y Cristo murió por el pecado, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis ¿qué? Sanados. ¿Fue suficiente que Jesús viviera una vida perfecta? ¿Era suficiente que viviera una vida perfecta en nuestro lugar? No. ¿Tenía que ser castigado nuestros pecados? Claro. O sea, Jesús le ofreció la perfección de la vida a la ley, pero alguien tenía que solucionar también el problema del pecado, porque Dios, la paga del pecado es muerte. Había que ejecutar la sentencia, o si no, si Dios no lo hacía, entonces Dios es mentiroso. Pero el hecho de que Cristo tomó los pecados y sufrió la muerte significa que Dios es veraz. Cuando Dios dijo,
la paga del pecado es muerte, demostró la muerte de Cristo, que eso era verdad. Y murió en lugar de todos los seres humanos. Ahora yo pregunto, ¿Jesús murió por los impíos? Sí. Sí, Señor. Romanos 5, el versículo 6 y el versículo 8. Romanos 5, 6 y 8. Quiero que noten que la muerte de Cristo es algo que se realiza aún siendo nosotros pecadores. Escuchen bien, la muerte de Cristo fue para todos los seres humanos, pero no todos los seres humanos se van a salvar. Y usted dice, ¿cómo es eso? ¿Cuál es el versículo más famoso de la Biblia? Juan 3:16. Usted sabe enseguida, Juan 3:16. Se lo sabe todo el mundo en memoria. Pero ¿saben algo? La mayoría de la gente solamente se enfoca en la primera mitad del versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Punto. Para que todo aquel que en él cree. Escuchen bien, el mismo versículo dice, para que todo aquel, ¿es individual eso? La muerte de Cristo fue corpórea para todos. Pero luego dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que tiene que reclamar lo que Cristo hizo. Y este es un error fundamental que tiene la iglesia cristiana de hoy en día. Ellos creen que los pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. Vamos a ver mañana que los pecados no fueron perdonados en la cruz. Jesús hizo provisión para perdonarlos. Pero nosotros tenemos que venir a Jesús arrepentidos y confesar el pecado y confiar en Cristo Jesús. Y en ese momento la vida y la muerte de Cristo nos son colocados a nuestra cuenta y Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Solo cuando lo reclamamos como nuestro Salvador personal es que su vida y su muerte llegan a ser míos. Romanos 5, 6 y luego el versículo 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Imagínense, antes de que los impíos fueran santos, dice, Jesús murió fue por los impíos. Y luego el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 1 Corintios 15, 3. 1 Corintios 15, 3. El Nuevo Testamento está lleno de la idea de que Cristo tomó sobre sí los pecados de toda la raza humana. Dice en 1 Corintios 15, 3 el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿qué pasó? Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora, ayer notamos algo muy interesante. Jesús es la víctima y también es el sacerdote. En el Antiguo Testamento se necesitaban dos símbolos. Se necesitaba un sacerdote que oficiara y una víctima que era inmolada por el sacerdote. Pero Jesús cumple en sí mismo los dos símbolos en una sola persona. Porque Jesús es el sacerdote y también la víctima. Noten lo que dice en Hebreos 7 y el versículo 27. Hebreos 7, 27. Muy interesante este texto, porque nos dice que Jesús es el sacerdote y también la víctima. Dice allí, hablando de Jesús, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Captaron lo que está diciendo? ¿Quién ofreció a Jesús? Él mismo. Él es el sacerdote y la víctima. Él cumple los dos símbolos en sí mismo. Por eso tenía que ser un sacerdote sin defecto
y tenía que ser una víctima sin defecto. Porque él era el sacerdote. ¿Recuerdan que anoche leímos que el sacerdote tenía que ser sin defecto? Jesús tenía que ser un sacerdote sin defecto. Y luego, como él iba a oficiar su propio sacrificio, también tenía que ser una víctima sin defecto. Ahora quiero leerles una cita que encontramos en el libro Deseo de todas las gentes, página 753. Escuchen esto, tremenda cita esta. Sobre Cristo, nuestro sustituto y garante. ¿Qué significa la palabra sustituto? Uno que toma el lugar de. ¿Qué era Jesús? Uno que tomó el lugar de. ¿El lugar de quién? Vamos a ver de quién. Sobre Cristo, nuestro sustituto y garante. ¿Qué significa la palabra garante? Que es nuestra garantía. Es decir, nosotros podemos salvarnos porque Cristo es la garantía. Porque su vida y su muerte están en lugar de mi vida y mi muerte. Dice, sobre Cristo nuestro sustituto y garante, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Él fue contado como transgresor. Wow. Él fue contado como ¿qué? Como transgresor. A fin de redimirnos de la condenación de la ley. Y luego dice esta expresión audaz. Dice, la culpabilidad de todo descendiente de Adán abrumó su corazón. ¿Cuántos pecados tomó eso? Los de todo descendiente de Adán. ¿Ustedes son descendientes de Adán? ¿Yo soy descendiente de Adán? Sí. Jesús, los pecados de todos nosotros fueron colocados sobre él. De todos los seres humanos que jamás se hayan vivido en la historia del planeta Tierra. Ahora escuchen bien. ¿Qué sentido de culpa habrá tenido Cristo Jesús en el huerto de Getsemaní? Si hay gente que se suicida por su propio sentido de culpabilidad. Ahora imagínense, ¿dónde colocaba el sacerdote la mano cuando transfería el pecado a la víctima? Sobre la cabeza. Es un simbolismo muy importante. ¿Por qué colocaba el sacerdote la mano sobre la cabeza? Porque ahí está el cerebro, ahí está la conciencia. Todos los pecados de la raza humana fueron colocados sobre Cristo Jesús, sobre su conciencia, sobre su mente, sobre su cerebro. Y Jesús sintió una agonía terrible, sentía la culpa de todo descendiente de Adán. Yo no puedo imaginarme cómo habrá sido eso. Sinceramente yo no lo puedo entender. ¿Y saben algo interesante? Algunos de ustedes posiblemente vieron la película La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Algunos posiblemente la vieron. ¿Saben qué enfatiza esa película? Todos los golpes que le dieron a Jesús. Y cuando vamos a veces a algunas iglesias por ahí, casi todas las estatuas presentan a Cristo demacrado. Raras veces se presenta a Cristo viviente, radiante, vivo. Casi siempre se presenta demacrado. Pero escuchen lo que les voy a decir. En el Deseado de toda la gente dice, y confirmado por la Biblia, que Jesús se hubiera muerto en el huerto de Getsemaní sin que le hubieran puesto un solo dedo encima, si no hubiera venido un ángel a fortalecerlo. Es decir, lo que mató a Cristo no fueron sus heridas. Lo que acabó con la vida de Cristo era el sentido de culpabilidad que hizo que su corazón estallara. Por eso de su costado salió agua mezclada con sangre. Jesús murió por la angustia tan terrible que tenía por causa del pecado que estaba cargando. Hermanos y hermanas, este era el Hijo de Dios. ¿Qué relación tan íntima tiene un padre con un hijo? Jesús, el Hijo de Dios, que nunca había estado separado de su Padre. En Juan 8:29 dice
Mi Padre siempre está conmigo. Pero ahora lo interesante es que el pecado los tiene separados de su Padre. ¿Ustedes recuerdan lo que Jesús dijo cuando estuvo en la cruz del Calvario? Las últimas 3 declaraciones de Cristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre retrajo de su rostro, porque el Padre estaba colocando sobre él los pecados de todos nosotros. La razón por la cual dice Jesús, quítame esta copa si es posible, pero no sea hecha mi voluntad sino tu voluntad, es porque la copa estaba llena de la ira de Dios contra el pecado. La próxima vez que sintamos el deseo de pecar, pensemos nada más de lo que le costó a Jesús, nuestro mejor amigo. La próxima vez que nos sintamos tentados a ver esos programas en televisión a donde se enfatiza violencia, inmoralidad, mentira, peleas. Cuando nos vayamos a sentar ahí, recordemos que esas fueron las cosas que causaron la angustia de Jesús en el huerto de Getsemaní. Así de terrible el pecado. El pecado se vence mirando lo que le costó a Jesús. Lo que pasa es que pasamos más tiempo delante del televisor que al pie de la cruz. Y mientras más vemos esa basura que hay por ahí, más nos parecemos a la basura que vemos. Porque hay un principio en la vida, principio psicológico, y es que somos lo que vemos y lo que oímos. Somos lo que vemos y oímos. Y eso se puede comprobar. Yo recuerdo que en Colombia una vez mostraron una película del karateca Bruce Lee. Yo no sé por qué mostraron esa película ahí, pero la mostraron un sábado a la noche en el auditorio. Y óigame, cuando terminó la película, esos muchachos salieron como unos salvajes. ¿Y dónde aprendieron eso? Lo acababan de ver y oír. Lo que vieron y oyeron afectó su conducta. Ese es el principio. Por lo que contemplamos somos transformados. Por eso la victoria sobre el pecado. A veces vienen los jóvenes y dicen, ay pastor, yo tengo este pecado que cometo vez tras vez. Entonces le digo, ¿cómo está su vida devocional? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Te estás pasando esa hora contemplando la vida de Cristo? ¿Estás orando a Jesús? ¿Estás asistiendo fielmente a la iglesia? ¿Le estás hablando a otros en cuanto a lo maravilloso que es Jesús? Ah, pero pastor, esa es la solución. Y para mí es inconcebible, que algunos directores de jóvenes, yo no sé si aquí en esta área, pero en los Estados Unidos, algunos directores de jóvenes están llevando a sus jóvenes al cine a ver películas. Pastores. Y yo no le veo nada malo. Y yo digo, entonces yo voy a orar para que Dios te arregle los ojos. Porque si no le ves nada malo, entonces Dios tiene que arreglarte los ojos. Ciertamente. Y entonces yo digo, mira, ¿podrías tú invitar a Jesús que se siente al lado tuyo a ver esa película? El que murió por todo eso, ¿tú crees que Él se sentaría a deleitarse y a gozarse de lo que está viendo en la pantalla? Cuando uno dice eso ya están temblando. Porque si dicen que sí, son unos mentirosos. Yo no podría invitar a Jesús a sentarme al lado mío a ver muchas de las películas que hay por ahí. En la cruz Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió abandonado de su propio Padre. Y luego el Señor Jesucristo dijo esas palabras. Consumado es. ¿Saben qué quiso decir Jesús cuando declaró consumado? ¿Saben a quién le estaba hablando Jesús esas palabras? Se las estaba hablando a su Padre. Porque las últimas 3 declaraciones en la cruz, Jesús está hablando es a su Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego le dice a su Padre, Padre, consumado es. Es decir, terminó. ¿Sabe lo que Jesús le estaba diciendo al Padre?
Le estaba diciendo al Padre, mire Padre, terminé el plan de la salvación. Ahora hay una vida perfecta y una muerte por el pecado. El plan de la salvación ha concluido con éxito. Claro, falta saber quiénes se van a beneficiar. Pero la provisión en la cruz fue completa. Hay una vida y una muerte por el pecado para cada ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta. Así que cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego dice, consumado es decir, mi vida y ahora mi muerte completan el plan de la salvación. Y luego entonces termina diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. E inclinó su cabeza y murió. ¿Sabe lo que quiso decir Jesús cuando declaró, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Posiblemente algunos han escuchado un tema que yo predico sobre lo que es el espíritu. El espíritu no solo es la respiración. Cuando una persona muere, pues deja de respirar. Es decir, ya, por así decirlo, el espíritu sale. Pero el espíritu es más que eso. El espíritu es nuestra identidad personal que Dios preserva en los registros celestiales. Así lo dice el Espíritu Profecía claramente. Dice, el espíritu es el carácter del hombre. ¿Sabe usted que Dios tiene en el cielo un registro exacto de la vida de cada uno de nosotros, sin faltar nada? Todito está escrito ahí, por dentro y por fuera. Dios tiene en los libros, tiene otro Esteban Mor en forma escrita. ¿Y por qué Dios preserva eso? Porque Dios, Él sabe que si Cristo no viene antes, yo voy a morir. Y entonces si yo muero, mi cuerpo y mi cerebro se van a desintegrar. Pero Dios guarda en el cielo, yo no sé cómo dicen aquí, un backup. ¿Un qué? Un respaldo. Dios guarda en el cielo un respaldo. Y no tengo prueba de esto, pero yo creo que allá el respaldo es electrónico. Entonces, ¿qué sucede en el momento? Esto es lo lindo, en el momento de la resurrección. No solamente me va a devolver Cristo la respiración, sino que me va a devolver lo que yo fui mientras estuve vivo. Es decir, cuando yo resucite, yo voy a ser yo. Yo no voy a ser Fabián, ni Dios lo libre, ni Fabián va a ser mi persona. Es decir, con la respiración, escuchen, con la respiración Dios nos va a dar nuestra identidad personal que Dios preservó en los libros celestiales. ¿Está claro? Ahora, no estoy diciendo que hay algo vivo en el cielo, no, es un registro. Y por lo tanto, cuando Cristo venga, saben que cada persona que muere en Cristo, Cristo preserva su espíritu. ¿Recuerdan cuando Esteban murió? Dijo, Señor, recibe mi espíritu. Cuando resucitó a la niña, ¿se acuerdan la niña que se encuentra ahí en Lucas, capítulo 7? Dice, su espíritu volvió. Y Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es pronombre posesivo. No el espíritu, el mío. Así que cuando Jesús en la cruz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, estaba diciendo, Padre, preserva mi identidad personal, porque tú prometiste que si yo era fiel, el tercer día tú me vas a devolver mi identidad personal con la respiración. ¿Están entendiendo? Extraordinario. Jesús, fíjese que Jesús tiene como un sentimiento ambiguo. Porque Jesús se siente abandonado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego entonces dice, pero Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús no se guiaba por sus emociones y sus sentimientos, porque si Jesús se hubiera guiado por sus emociones y sentimientos, hubiera fracasado. Porque Él se sentía separado de su Padre, pero Él confió en las promesas de su Padre, de que si Él era fiel, el Padre lo iba a resucitar. Aunque se sentía separado, sabía que no estaba separado, porque
su padre había prometido estar con él si él era fiel. Y de la misma manera nosotros hoy en día, mis hermanos y hermanas, a veces nos guiamos demasiado por emociones. Ay, no, yo estoy deprimido por esto y aquello y lo otro. Y nos olvidamos en reclamar las promesas de Dios. Ahora, vamos a hablar del lavacro. ¿Les parece? Hablamos del lavacro y hablamos de la muerte de Cristo. ¿Cuán importante fue la resurrección de Jesús? Bueno, hablemos en primer lugar del lavacro. En Éxodo 47, no lo voy a buscar, nada más le voy a describir lo que tiene ese versículo. En Éxodo 47 habla de la fuente o el lavacro. La fuente o el lavacro se encontraba entre el altar del sacrificio y la entrada del tabernáculo. Es decir, estaba la puerta que llevaba al atrio, luego estaba el altar del sacrificio, luego estaba el lavacro o la fuente y entonces estaba la entrada al lugar santo del santuario. El sacerdote que había sacrificado la víctima, que representa a Cristo, quien ofreció su propio sacrificio, estaba manchado por la muerte. Y antes de poder entrar a ministrar en el santuario, tenía que limpiarse de todo vestigio de muerte. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Lo cual significa que Jesús tenía que dejar en el sepulcro todo vestigio de muerte. En otras palabras, tenía que ¿qué? Tenía que resucitar y dejar la muerte atrás. Limpiarse de la muerte, por así decirlo, porque la muerte contaminaba. ¿Recuerdan que una persona no podía tocar un cuerpo muerto porque quedaba contaminado? Era necesario que Jesús se lavara de la muerte, por así decirlo, y fue lavado en el momento de la resurrección. Por eso es que en Tito 3:5 habla del lavacro de la regeneración. ¿Qué significa regenerar? Bueno, hay una palabra allí donde dice esa palabra regeneración, que se usa en Tito 3:5, viene de dos palabras griegas, palín, que significa de nuevo, y genesia, que significa vivir. Es decir, que la palabra palingenesia significa vivir de nuevo. En la fuente representa la resurrección de Cristo, el hecho de que Cristo vivió de nuevo. Ahora yo pregunto algo, ¿por qué era importante la resurrección de Cristo? Yo pregunto, ¿sin resurrección podía haber intercesión? No. ¿Y qué hace Cristo? Me voy a adelantar un poquito mañana. ¿Qué hace Cristo en su intercesión? Él aplica su vida y su muerte a los que vienen a Él personalmente para pedírselos. Pero ¿de qué vale que Cristo haya vivido y haya muerto y yo hubiera quedado en el sepulcro? No había nadie para aplicar los beneficios de su expiación. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Ah, bueno, de que la mayoría. Jesús lo expresó de una forma muy interesante. En Juan 12:24, si van conmigo ahí un momentico, Juan 12 y el versículo 24. Vinieron unos griegos a entrevistarse con Jesús. Y Jesús dijo algo muy interesante. Juan 12 y el versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Mas si muriere, ¿qué cosa? Mucho fruto lleva. Yo no sé, ¿tenemos algún agricultor aquí? ¿Hay algún agricultor? Yo tengo mi huerta. Ah, bueno, gloria a Dios. Yo tengo mi huerta allá en Fresno, donde vivo. El domingo antes de venir acá, sembré tomate y pimentón. ¿Le dicen pimentón aquí? Pimiento, sí. Tenemos árboles de naranja, tenemos árboles de limón.
de mandarina, mi esposa tiene fresas. No es que tenemos un lugar grande, tenemos un patio y entonces sembramos a donde hay espacio. Y yo sé algo, se lo puedo garantizar, que es cuando usted pone una semilla debajo de la tierra, la semilla se muere. La semilla muere. Pero luego, ¿qué pasa cuando la semilla muere? Brota una planta. Es decir, de la muerte surge la vida. A eso se refirió Jesús cuando dijo que si la semilla no cae en tierra, queda solo. Es decir, si usted la tiene en un paquete, esa semilla nunca va a morir ni va a germinar. Pero si usted la pone en tierra, como Cristo fue sepultado, brota esa semilla, muere y brota a vida, como Cristo fue al sepulcro y luego resucitó. A eso se refirió Jesús cuando dijo en Juan 12:24 que la semilla debía morir para luego producir mucho fruto. Ahora yo pregunto, ¿quién resucitó a Cristo? Aquí tenemos un problemita. La Biblia a veces dice que lo resucitó el Padre, y hay otro pasaje donde da la impresión de que Cristo mismo se resucitó él. Y si agregamos el Espíritu de profecía, dice que lo llamó fue un ángel. Entonces, ¿quién lo resucitó? Voy a leerles una cita tremenda del Espíritu de profecía. Se encuentra en la revista, lamentablemente no está en español esta revista, esto fue escrito en 1901 por Elena White. Se llama The Youth's Instructor, el instructor de los jóvenes. Mayo 2 de 1901 escribió: aquel que murió por los pecados del mundo debía permanecer en la tumba por el tiempo establecido. Escuchen esto. Estaba como prisionero de la justicia divina. ¿La justicia de quién? Del Padre, sí. Estaba como prisionero de la justicia divina en esa prisión pedregosa y era responsable ante el juez del universo. ¿Quién es el juez del universo? Dios el Padre. Y luego dice ella, estaba llevando sobre sí los pecados del mundo y solo su Padre lo podía soltar. Era prisionero de la justicia divina, del juez del universo. Y solo su Padre podía decir, te resucito para que sepas que estoy cumpliendo mi promesa y que la obra que hiciste vale. Pero luego tenemos algo que dijo Jesús. Noten Juan 10, 17 y 18. Vayan a Juan 10, 17 y 18. Aquí da la impresión de que Jesús se resucitó. Dice allí, está hablando Cristo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, una mejor traducción sería autoridad. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero luego hay que leer la última parte del versículo, una oración cortica. ¿Cómo termina el versículo 18? Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Por qué podía Jesús poner su vida para volverla a tomar? Tenía que tener permiso ¿de quién? Del Padre. Jesús resucitó por la vida que estaba en él mismo. Pero el Padre tenía que autorizarle usar su poder divino para traerse a la vida. ¿Me están entendiendo? Y un ángel estuvo involucrado. Cuando leemos lo que dice el Espíritu de profecía. Primero escritos, dice ella, bueno, ahora este micrófono no está funcionando. En primeros escritos, dice ella que descendieron del cielo dos ángeles. Un ángel rodó la piedra que cubría la entrada del sepulcro. Y el otro ángel
se paró delante del sepulcro y con una voz que sacudió la tierra. Usted sabe que Enrico Caruso rompía vasos de vidrio con su voz. Eso no es nada. El ángel hizo temblar la tierra. Y dice ella que el ángel descendió y dijo: ¡Oh, Hijo de Dios! ¡Tu Padre te llama! Y entonces Jesús salió del sepulcro por la vida que estaba en él. Por su propia vida salió del sepulcro, pero porque el Padre le dio el mandamiento, el Padre le dio permiso, porque él era prisionero de la justicia divina. Y solo el Padre lo podía soltar. Tremendo. Ahora, ¿saben ustedes que los eventos de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo siguen la secuencia de las fiestas judías? El calendario estaba hecho. ¿Saben cuándo se celebraba la Pascua? El 14 de Nisan. ¿Qué día murió Cristo? El 14 de Nisan. Y fíjense, la Biblia da la hora, el día, el mes y el año. ¿Verdad? En Daniel 9 dice que iba a morir a la mitad de la última semana de la profecía de las 70 semanas, en el año 31. Ahí te da el año. El mes lo da Éxodo 12, el 14. Digo, el Nisan. Y luego el día lo da, dice 14. Y la hora dice entre las dos tardes. En Éxodo 12, 6 dice entre las dos tardes. Dice, ¿qué es eso entre las dos tardes? Les explico. Los adventistas sabemos de una tarde, pero como que se nos olvidó la otra tarde. Pero la tarde que sabemos es cuando se pone el sol. Esa es una tarde. Pero la otra tarde es mediodía. Cuando el sol alcanza su clímax, esa es la primera tarde. Porque ahora cuando el sol desciende, estamos en las horas de la tarde. ¿Están conmigo? Y Jesús murió entre las dos tardes. ¿A qué hora murió Jesús? A la hora nona, 3 de la tarde. Entre mediodía y cuando se puso el sol. Jesús cumplió la Pascua de acuerdo al año, el mes, el día y la hora. Y luego, ¿saben cuál era la siguiente fiesta? Comenzaba el siguiente día. Pan sin levadura. ¿Qué representa la levadura? El pecado. Yo pregunto, ¿el cuerpo de Cristo tenía pecado? No. Eso es lo que representa el pan sin levadura. Jesús fue al sepulcro y no tenía en su cuerpo la levadura del pecado. Y luego, el siguiente día, el 16 de Nisan, era lo que se llamaba las primicias. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 20 que Jesús resucitó las primicias de los que durmieron. Es decir, Jesús el 14 de Nisan murió para cumplir la Pascua. El 15 de Nisan comienza el pan sin levadura. El cuerpo de Cristo descansa en el sepulcro y no tiene levadura del pecado. El 16 de Nisan el Señor Jesucristo resucita y 50 días más tarde estaban todos unánimes juntos y se derramó el Espíritu Santo, el día del Pentecostés. ¿Ve? El calendario del Mesías. Y el santuario tiene los eventos de la vida del Mesías. Ahora vamos a Romanos 4:25. Romanos 4:25. Y vamos a notar algo muy interesante aquí que dice el apóstol Pablo. Romanos 4, el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, pero ¿por qué resucitó? Aquí el apóstol Pablo lo explica. Escuchen esto lo vamos a ampliar mañana en el tema de Cristo como nuestro intercesor, abogado tenemos. Dice aquí, el cual fue entregado por nuestros delitos. Esa es su muerte, ¿verdad? El cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado, ¿con qué propósito? Para nuestra justificación. ¿Por qué resucitó Cristo? Para que nosotros pudiéramos ser justificados.
Yo pregunto, ¿cuándo es que una persona es justificada? ¿Justificó Cristo a todo el mundo en la cruz? ¿Cristo justificó a la gente en la cruz? No. La sierva del Señor dice que justificación y perdón son lo mismo. ¿Perdonó Cristo los pecados en la cruz? No. ¿Justificó Jesús a la gente en la cruz? No. Dice que resucitó para nuestra justificación. Le voy a explicar brevemente y mañana lo vamos a ampliar más. Jesús resucitó para que yo pudiera entonces venir a Él y reclamarlo como mi intercesor. Arrepentido, confesando mis pecados y por fe diciéndole: Señor Jesús, yo soy un pecador, yo merezco la muerte, pero tú viviste la vida que yo debo vivir, tú moriste la muerte que yo debo morir. Señor Jesús, yo confío en esa muerte y yo confío en esa vida. Por favor, toma tu vida y tu muerte y pónmelos a mi cuenta. En ese momento es que Cristo me justifica o me perdona. ¿Podía Jesús justificarnos sin haber resucitado? No. Porque para justificarnos nosotros tenemos que venir individualmente a Él, y no podíamos venir a Él si estaba muerto. Jesús tenía que resucitar para poder entrar en el siguiente paso de su obra, en el lugar santo, donde intercede por individuos que se allegan a Él. Jesús no intercede por toda la gente en el mundo. Jesús intercede por los que por Él se allegan a Dios. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, tenemos que reclamarlo como nuestro Salvador personal. Ahora, ¿qué logró Cristo por su muerte en la cruz? Le voy a resumir y luego voy a leer una cita ya para llegar hacia el final de nuestro tema. La muerte de Cristo demostró que Dios no hace acepción de personas. Recuerda que Satanás había dicho: Dios tiene favoritos. Mira, favorece a Jesús y a mí no, y a otros no. Tiene favoritos. El hecho de que el Padre dio a Cristo demuestra que Dios no tiene favoritos. Ni siquiera perdonó a su propio Hijo. En segundo lugar, Dios había dicho que la paga del pecado es muerte. Se comprobó que Dios era veraz. Oh, sí. Cuando Jesús murió en la cruz, se comprobó que Dios estaba hablando en serio. Se comprobó que Dios es veraz, que la paga del pecado es muerte. Yo pregunto, ¿mostró Jesús que la ley se puede guardar en carne humana? Sí, Señor. ¿Reveló Dios su amor? ¿Reveló Dios su justicia? Sí, pero Dios, fíjese, Dios asumió el castigo para satisfacer su propia justicia. Y de esa manera, como Dios dice, el hombre debería haber sufrido el castigo, pero yo voy a tomar el castigo sobre mí mismo, en la persona de mi Hijo. De esa manera la justicia quedó satisfecha porque los pecados fueron castigados, pero Dios mostró su amor porque yo no fui el que tuve que morir. Y finalmente se demostró que Dios no es un Dios que espera que le sirvan, sino que es un Dios que está dispuesto de servir y de dar. Lo contrario del egoísmo. Lucifer era egoísta, quería poder, quería ascender, pero Jesús descendió y se humilló. Y ese es el misterio de la piedad. Mis hermanos y hermanas, la persona más grande del mundo es la persona que se hace más insignificante. Lo que pasa es que nosotros tenemos la cabeza atornillada mal. Nosotros creemos que queremos ascender al puesto alto. No. Jesús dijo, el puesto más alto es allá abajo. El siervo es el mayor. El que se exaltare será humillado y el que se humillare será exaltado. Eso es muy diferente que lo que piensa el mundo hoy. Se demostró que Dios está dispuesto de humillarse. Una de las grandes cualidades de Dios es la humildad de Dios. Todo eso se demostró. ¿Se resolvieron todos los problemas en la cruz? No. Porque si se hubieran resuelto todos los problemas, no estaríamos aquí esta noche.
había una razón por la cual Dios tenía que permitir que continuara este problema del mal. Y no van a saber cuáles son esas razones, al menos que sigan viniendo todas las noches. ¿Y por qué 2000 años después de la cruz Dios permite que siga este asunto del pecado? ¿Por qué si se resolvió, si Cristo vivió la vida perfecta y murió por el pecado, por qué sencillamente no clausuró el asunto y los que vivieron hasta ese tiempo se salvan y los que aceptaron a Cristo se salvan y los que no se pierden? Porque Dios tenía que demostrar otras cosas en cuanto a Lucifer y en cuanto a su propio carácter. Quiero leerles una cita. Deseado a toda la gente, página 709, y luego una cita bíblica y terminamos. Después de la muerte de Cristo, fíjense lo que dice Elena White aquí. Sin embargo, Satanás no fue destruido entonces, cuando Cristo murió. Los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Había todavía lagunas en las mentes de los ángeles. Sigue diciendo, los principios que estaban en juego